Ok, gracias, Verusca. Y como te contaba, la canción que estábamos escuchando de Os Peregrinos es un poema no de García Lorca, sino un poema para García Lorca, de otro poeta de la misma generación del 27. Y tú me contabas, bueno, nosotras, esta es mi prima, Verusca Uchofen, es psicóloga de la Universidad Católica, y ella les va a contar más acerca de todos los títulos y toda la experiencia que ella tiene, que incluye una parte artística. También tengo que mostrar eso. Bueno, ok. Claro. Gracias, Rocío, por la invitación. Es siempre un gusto estar contigo, hablar contigo. Nada, dar la bienvenida a todo tu público. Yo soy psicóloga clínica. Estudié psicología en la Católica acá en Lima, en Perú. Que yo seguí tus pasos, porque tú ya tenías un nombre ganado en la universidad. Entonces, como nuestro apellido es difícil, Claro. siempre me preguntaban qué era yo de Rocío Uchofe, ¿no? Entonces, me empecé a colgar de tu nombre, Primis. Además que antes, no sé si hasta ahora, pero psicología pertenecía a la Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? Claro, era Entonces, humanidad. era Sí. humanidades, exacto, ¿no? Entonces, mi título es de psicóloga, ¿no? Perdón, bachiller en ciencias humanas, ¿no? Con especialidad de psicología, por ejemplo, Ya. ¿no? Entonces, pero siempre es que eres de Rocío Uchofen, que mi prima, con mucho orgullo, ¿no? Así que, espero que ahora ya sea Verusco Uchofen, ¿no? Y no Ya. solo la prima de Rocío Uchofen. Bueno, yo soy psicóloga clínica, tengo una maestría en antropología también en la PUC. Eh, Antes de todo eso, estudié teatro, que fue mi primera pasión. Estudié teatro en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. Y bueno, después ya han venido otras pasiones, como la educación somática, y ahora último es Jung, ¿no? Que es un médico, psiquiatra muy conocido, seguidor de Freud, pero que bueno, por algunas diferencias se empezaron a abrir, y bueno, Claro. yo, claro, un amante de Jung, y estoy en eso, ¿no? De una maestría en psicoterapia junguiana, que es una forma de entender el mundo distinta, muy humana, muy enriquecedora, ¿no? Es lo que se necesita, ¿no? Últimamente se necesita eso, algo que nos ayude a conocernos, a ver hasta qué punto podemos llegar, hasta qué bajo podemos caer o qué alto podemos subir, ¿no? Y Eso, y la sociedad nos lo muestra también, ¿no? Con las cosas que están pasando en Estados Unidos, que ha sido esta noticia mundial de lo de George Floyd, por ejemplo, ¿no? Nos muestra qué tan bajo podemos caer, cómo tenemos un potencial para el mal también, ¿no? Es un policía común y corriente, ¿no? No es uno de los grandes asesinos, no, sino es un policía que tiene este potencial también para hacer daño, tanto sí de llegar a matar a alguien, ¿no? claro, Entonces, pero así como hay un potencial para el mal, también hay un potencial para el bien, y tenemos muchas imágenes ahora en la actualidad, en esta pandemia, de gente muy solidaria, ¿no? De sí, gestos sin precedentes que sacan todo lo bueno nuestro, ¿no? Y eso es hermoso, ver nuestras potencialidades, ¿no? Sin negarlas, porque creo que cuanto más negamos que somos capaces de hacer mal, pues ahí está persiguiéndonos y nos hace cometer este tipo de actos irracionales totales, ¿no? sí. Eso. Y eh, aparte de eso, mi prima hace una reunión entre la gente de la familia para ayudarnos, porque en realidad es ayuda, ¿no? Ella nos habló la vez pasada acerca del miedo y desde ahí se me vino la idea, ajá, Verusca nos puede ayudar a hablar también de otras cosas, ¿no? Bueno, siempre hay algo que podemos sacar de nosotros mismos, porque lo del miedo, tú nos ayudaste a sacar, a conocernos, ¿no? A conocer lo que tenemos adentro. Pero también el ser humano es creativo, ¿no? Es creativo por excelencia, yo podría decir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y cuando justo me comentaste que querías hablar de ese tema, dije, bueno, wow, es un tema que además debería estar como de boga, debería estar presente en nuestro día a día. Y a mí me gustaría empezar con esta frase bonita que me gusta mucho de Einstein, ¿no? Que es, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.
¿no? Y qué frase tan bonita, porque justo Sí, estamos en una crisis donde el conocimiento pues tiene sus límites, y por eso estamos así como medios en incertidumbre, porque no sabemos si hay vacuna o no. Hoy día escuchaba que la OMS decía que las personas que son asintomáticas no deberían contagiar, o sea, sería inusual que contagien, ¿no? Y mira qué tal noticia, y cambian todos los días, es como que sí, un conocimiento ilimitado, que no es certero, tiene sus limitaciones, ¿no? En cambio, la imaginación es este potencial gigante que tenemos los seres humanos para crear justamente, ¿no? Para hacer cosas distintas, para poder crear mundos que no existen. exacto. Primi, Sí, ¿estás ahí? sí, aquí estoy. Aquí Se me estoy. fue la imagen. Ah, Ok, ya, perfecto. sí, sí, aquí estoy. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, la imaginación pues es como esta posibilidad inmensa que se nos ofrece a todos, que nos distingue como especie, ¿no? Es como el sello distintivo de la humanidad, de los hombres, de los seres humanos en la Tierra, ¿no? Y que nos lleva a crear cosas, ¿no? A ponernos en acción para hacer funcionar las cosas, ¿no? Solo porque alguien creyó que era posible hablar por teléfono e ir caminando, pues se inventó el celular, ¿no? Nosotros creo que en nuestra juventud, en la universidad, creo que no usábamos el celular, o había beepers, esas cosas, ¿no? Y jamás En mi pensábamos, ¿te época acuerdas cuántas ni cosas siquiera había eso. y cuántas cosas hacíamos, ¿no? De, por Claro, ejemplo, el pescado redondo y marcar para que nuestros papás no sepan que estamos usando el teléfono, ¿no? ¿No? Cuántas cosas, pero miren cómo ponemos como nuestros lados creativos cuando estamos en claro. momentos de crisis, en dificultades, porque todos los seres humanos somos creativos, ¿no? Y eso es algo que sí me gustaría que quede en tus oyentes, en todas las personas que se acerquen a escuchar esto, que todos somos creativos, tenemos un potencial grande para crear, ¿no? Y eso es algo que nos distingue como especie. Solo que a veces, pues, en el mundo, los mensajes que se nos da, la escuela, o sea, si nos ponemos ahorita a dibujar una flor, probablemente todos dibujemos lo mismo, ¿no? Los Exacto. pétalos, no sé qué, ¿no? O la casa, la típica casa de dos agüitas, ¿no? Y mi casa no tiene dos aguas, yo vivo en un edificio, qué distinto de la realidad, pero se nos pone dentro de moldes, se nos da estereotipos, clichés, generalmente en la educación, ¿no? Creo que hasta ahora no ha habido un cambio radical en Ujú, la educación, por lo menos en los países de Latinoamérica, por lo menos en los que yo claro. vivo, en Perú, no ha habido eso y obviamente se nos limita la posibilidad de crear. Cuando un niño, por ejemplo, mi sobrino me muestra así una bola y me dice que esa soy yo, entonces, al toque, lo primero que queremos decir es, ¿y dónde están mis ojos? ¿Y dónde está mi pelo? ¿No? Es como matar la creatividad, porque él Claro, piensa que, bueno, debe ser más cliché y de exacto. repente esa bola es una persona para él y qué bien, ¿no? ¿Por qué matarle su creatividad, ¿no? Ahora miraba una litografía de Picasso y decía, y esas era un ramo de flores en esta litografía, que estaban como lejos de la convención de lo que podría ser una flor, pero ¿cuánto se puede vender un cuadro de Picasso, ¿no? Ya. ¿No? Pero creo que no quisiera ceñirme ni hablar acá sobre la creatividad de estos grandes genios, ¿no? Porque todos somos creativos, ¿no? Sino que hay que explorar esos otros lados creativos que nosotros tenemos y cómo hacerlo, ¿no? Quería como un poco derivar esta charla en ayudarnos a ser un poquito más creativos. Mm, Uno, a partir de saber por qué nos volvemos poco creativos. Uno es, bueno, nuestros contextos sociales, la educación que tenemos, ¿no? Otro puede tener que ver con que no tenemos mucha confianza a veces en nuestros mundos imaginales, ¿no? En poder transmitir, en que yo pueda creer que esta raya sí pueda ser una flor y que pueda vender mucho dinero, pueda ganar mucho dinero con esta obra de arte, ¿no? No hay mucha confianza en las cosas que uno claro. hace, entonces vamos matando la creatividad. Otra manera de matar la creatividad también es cuando la razón y la lógica se impone en demasía, ¿no? Ajá. Buscamos siempre la lógica, la razón, la explicación, y entonces matamos un poco nuestra creatividad, ¿no? Entonces, son muchos factores en realidad.
pero se trata de poder potenciar esos lados. Una crisis potencia lados creativos, por eso hemos visto la gente que es creativa ha sido para ingeniársela en maneras de resolver esta pandemia, ¿no? Hay máscaras con diseños, ayer veía que unas bicicletas podían ser transformadas en carritos de supermercado. Entonces vas con tu bicicleta y cuando llegas al supermercado lo transformas en carrito de supermercado, haces tus compras y luego se transforma en bicicleta y te vas a tu casa, ¿no? Hay robots, entonces como la dificultad, y creo que los peruanos en ese sentido somos muy creativos, no hemos inventado, no sé si ha sido un invento o no, esto de la mototaxi, ¿no? Que es un vehículo de transporte en la selva, por ejemplo, ¿no? De buscar resolver problemas, ¿no? Y quién de nosotros no ha pasado un problema y frente a ese problema pues respondemos de manera creativa con alguna propuesta nueva, ¿no? O distinta, ¿no? Pero si no somos creativos, generalmente es porque nos tornamos unas personas bastante rígidas, muy lógicas, que de hecho hay muchos seres en el mundo que somos como muy pensamiento, todo, si no es científico, si no está probado y científicamente comprobado, entonces no existe, ¿no? Son Y muy pragmáticos. sí, y olvidamos que tenemos otros lados, que es, por ejemplo, la intuición, que son nuestras emociones, que son nuestros sentimientos, ¿no? Y bueno, ustedes los artistas están súper en contacto con eso, entonces por eso es que ustedes son tan creativos, ¿no? Son capaces de imaginar mundos que jamás hubiéramos imaginado. Yo leo un libro tuyo y me puedo conmover y decir, wow, cómo Rocío puede, o sea, qué tal ¿no? Para retratar estas cosas que le pasan, las geometrías de las urbes y todo eso, y ponerlo en tan bonito, ¿no? Y tú dices, wow, porque ustedes están como un poco más en contacto. No es que no usen su lógica, por supuesto, porque para escribir se necesita algo de lógica, pero es como más balanceado, ¿no? No solamente lógica, sino también le doy espacio a mi mundo imaginal, a mis emociones, a mis sentidos. Los sentidos nos brindan mucha información que no nos brinda el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dejamos de usar esos otros sentidos, esas otras capacidades que tenemos, ¿no? ¿Por qué la lógica, no sé si viene de Descartes, pero sí, ¿no? Esta división, esto que el cuerpo es menos que la mente, y obviamente la mente pues está en el trono, ¿no? Y es como lo único que vale, ¿no? Y eso sí es como un obstáculo para nuestra creatividad, ¿no? Porque nos impone patrones, nos impone rigidez, y pues no, y creo que Einstein lo entendió muy bien, ¿no? Creo que el conocimiento tiene sus límites y la imaginación te permite volar, te permite resolver, te permite crear, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Y tenía una pregunta para ti, porque uno conversa con varios artistas, con varios creadores, y había dos grupos, ¿no? El grupo que de pronto encontró el tiempo, el espacio, la forma de crear, y crearon y crearon, y había el otro grupo que se silenció. ¿Tú por qué crees que sucede eso? ¿Tú crees que hay alguna lógica en eso? ¿O es parte de cada individualización del artista? Sí, bueno, cada uno de nosotros es distinto, más aún como artista, me imagino, cada quien tiene su sello personal, ¿no? Y cada uno tiene como sus estilos. Ahora, no se trata de que todo el día y todos los días nos vamos a poner la etiqueta de modo creativo, y soy artista y por eso tengo que crear. Hay momentos, me imagino, Primis, en que no se te ocurre nada y está bien y ya, ¿no? De repente eso llega, ¿no? Lo recuerdo mucho cuando estábamos en España y luego tuviste un momento creativo y empezaste a escribir un montón, ¿no? Porque son momentos, son etapas, es que todo el tiempo vamos a estar en modo creativo, ¿no? Entonces, sí pienso que como que cada quien tiene sus procesos, hay momentos en que sí, pues probablemente hay un grupo que decida silenciarse frente a los contextos que va pasando, ¿no? Por una cuestión más personal, que de repente de respeto personal por su propia voz, en ese momento siente que no quiere expresar o no se le ocurre nada, y hay gente que sí, más bien esto es como, wow, ¿no? Es como un gran incentivo y me provoca seguir produciendo y produciendo y produciendo, ¿no?
tiene que Claro. ver con vivencias, con estar en contacto contigo mismo, con ganas, con motivación. Si no quiero, pues no quiero. Y sí, está bien, ¿no? Porque todos tenemos nuestros momentos, ¿no? Hay momentos en que queremos un poco, como me decía una amiga ayer, creo que tienes que ponerte en modo inubicable, porque hay tantas atenciones que hay que tener, porque ahorita por la pandemia hay mucha gente angustiada, entonces yo Claro. también me canso, por más que sea psicóloga, a veces la gente piensa que los psicólogos somos de piedra, creo que no sentimos y no nos cansamos, entonces, pero nada más alejado de la realidad, somos ante nada, primero somos humanos, ¿no? Entonces, ella me decía, ponte en modo inubicable, y a mí me pareció genial, ¿no? Que de vez en cuando nos provoca ponernos en modos inubicables, y está bien también, ¿no? Creo que también estar en modo inubicable nos ayuda un poco para luego, después de este modo, volvernos más bien más productivos. Es como una especie de hibernación, de recarga interna, que luego nos invita probablemente a ya producir cada vez más. Claro, para utilizar vocablos de la contemporáneos, una pausa, ¿no? Una pausa. Pausa. Como en Nueva York hemos estado en pausa, ¿no? Y eso también implica tratar de encontrarse con uno mismo, porque hay mucha gente aquí en Nueva York, pues no hay casas, tal vez la gente que tiene mucho dinero, los millonarios, tienen pues las mansiones, ¿no? Pero la gente común y corriente vive en departamentos pequeños. Había muchos bailarines de ballet o personas que tienen actividades en las que necesitan mucho espacio, que no podían hacerlo, ¿no? Y trataban en un pequeño departamentito hacer lo que usualmente se hace en espacios inmensos. Y supongo que eso también implica algo de zozobra individual, ¿no? Em, Ujú. Y, Tristeza. y posibilidad para crear también, ¿no? La restricción, de hecho, bueno, no puedo hacerlo así, buscaré la manera de hacerlo. Igual ahora creo que todos, por ejemplo, las personas que cocinamos, no hay el ingrediente tal, o sea, caballero, ahí veremos qué funciona, ¿no? Como que nos volvemos creativos y frente a la restricción es donde más debería activarse nuestro modo creativo, esa capacidad para salir. Yo pienso que como seres humanos estamos súper equipados para afrontar cualquier dificultad, no solo esta pandemia, sino cualquier crisis que venga, ¿no? Pero a veces no tenemos tanta confianza en nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos como en el afuera, buscando los tips afuera, que me digan qué es lo que tengo que hacer, y no mirar hacia adentro, donde está todo nuestro kit de herramientas internas, que tenemos la respiración, por ejemplo, que es una técnica ancestral, pero es algo que hacemos mecánicamente todo el tiempo, pero que ahora se habla mucho, hay que respirar, sobre todo si somos personas ansiosas, ¿no? Y está está en nuestro interior, ¿no? No necesitamos adquirirla, comprarla, no está afuera, está aquí. Y Exacto. es una herramienta que tienes a la mano para sentirte mejor. Tu imaginación también, cuando en algún momento te quieres, no sé, pues desestresar por un día muy pesado, o de repente ponerte a pensar en qué va a ser el futuro a partir de ahora, ¿no? Después que acabe todo esto, imaginar que puede ser un mundo mejor, que de repente tenemos que declarar los domingos cero, no sé, CO2, entonces así ayudamos a que la naturaleza no se contamine tanto, o sea, pueden surgir muchas iniciativas bonitas, ¿no? Y de nosotros mismos como herramientas para el cambio, para la transformación, para la reinvención. Y eso es usar nuestra creatividad, nuestra imaginación, ¿no? Nuestro potencial. Y eso lo tenemos todos, ¿no? Hay que activarlo nada más, ¿no? Hay Exacto. que como darle un botoncito, y ya, bueno, no es tanto como el botoncito y yo me aprieto y ya soy creativa. De hecho, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, eh, nosotros los psicólogos hablamos siempre que tenemos como dos cerebros, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo son dos cerebros que están conectados por el cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, de la Ujú. razón, ¿no? Y el hemisferio derecho todo lo contrario, un poco más del arte, ¿no? Y como el arte está vinculado a la creatividad, entonces se trata de apagar un poquito el hemisferio izquierdo para poder funcionar con el otro hemisferio, ¿no? Entonces se trata de hacer actividades que normalmente no haces, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de, si siempre tienes una misma ruta para el trabajo, cambia la ruta, ¿no?
Si estás siempre en contacto con gente de psicología, ábrete a otros temas, que ahí es donde te enriqueces, ¿no? Es como abrir el panorama a no solamente ver una solo, todos los psicólogos, todo es psicología, sino hacer otras cosas, para que te abra un poco la mente, ¿no? Y por eso me gusta mucho Jung, porque él hace todas estas mezclas, ¿no? Yo tengo una maestría en antropología y siempre me encantó el tema de las culturas, ¿no? Que siento que a mí me enriquece como psicólogo. Además porque hay un libro muy famoso de Freud que es El malestar de la cultura, ¿no? Cómo todos estos patrones y mandatos sociales nos generan malestar en la psique, pues que son casi, casi traumáticos, ¿no? Entonces necesitaba entender esto y esto enriqueció mi formación. Si yo me quedaría solo desde la psicología, probablemente mi visión sea muy estrecha, ¿no? Y por eso es que ahora se habla un poco del intercambio de las disciplinas, ¿no? Que Sí. podamos mezclarnos entre todos, ¿no? Y eso fomenta la creatividad, ¿no? Tener contacto con cosas distintas, ¿no? De hecho, ustedes los artistas viven de experiencias vividas, ¿no? Y estas experiencias pueden ser pues, muy variadas. Y eso es como el alimento para su creación, ¿no? Claro. Porque están en contacto con cosas diversas, ¿no? Claro, incluso si eres una persona, no digamos común y corriente, pero una persona que no escribe, que no hace cosas artísticas, pero que em, vive el día a día, hay formas de encontrar, cerrar ese hemisferio izquierdo, ¿no? Sí, Salir de una o sea, rutina, irse a caminar. sí, por supuesto, hacer cosas distintas que te reten, ¿no? Estudiar cosas que probablemente no hubieras estudiado, ¿no? Pero que sientes que pueden enriquecer tu trabajo. Por ejemplo, yo a veces le digo a algunas personas, si eres diestra y siempre estás con tu diestra, ¿por qué no intentas lavarte los dientes con tu mano zurda, ¿no? Con la Claro, izquierda. Mira lo retador que puede ser. Y eso, uno se frustra, ay, no, cambié de mano porque no me voy a lavar bien los dientes. Pero si empezamos a usar más el otro lado, y viceversa con los zurdos, ¿no? ajá, Empiezan a haber más conexiones, ¿no? Entre claro. los dos hemisferios, porque se están usando los dos. Pero estamos como a veces desequilibrados usando solo uno. Ujú, Y olvidamos que tenemos uno con un gran potencial de creación, de arte, de vida, porque el arte es vida, claro. ¿no? Entonces, nos olvidamos de eso, y eso es antinatural. Por ejemplo, ¿quién no prueba alguna vez? Cámbiense con los ojos cerrados, ¿no? Apaguen los ojos y cámbiense, a ver qué sensaciones generan. Empiezan a despertarse otras inteligencias que también tenemos y que obviamente nos enriquecen, ¿no? Nos enriquecen como seres humanos, en nuestras carreras, en nuestros trabajos, ¿no? Y qué importante, y todo eso está al alcance nuestro, pero lo olvidamos, ¿no? Viajar es una cosa que también nos abre muchos mundos, ¿no? Claro. Nos ayuda a ver otras formas de pensamiento, otras formas de concebir la vida, y eso obviamente enriquece a nuestra propia vida, ¿no es cierto? Viajar, leer un libro, el arte, la música, el arte en general es fuente de vida y es fuente de creación, creatividad e imaginación, ¿no? Claro, y yo pienso que incluso caminar, y si uno no tiene muchos medios, sale a caminar, ¿no? Y vas a ver cómo tu cerebro también empieza a elucubrar. ¿No? No sé si esa sea la palabra, pero em, cuando Sí, sí, camina piensa, ¿no? exacto, y tú traes algo bastante importante que es la naturaleza, ¿no? La Ujú. naturaleza es vida, y donde mientras haya vida hay creación, hay Ex- imaginación, hay creatividad, ¿no? Entonces estar en contacto con la naturaleza es algo indispensable. Por eso es que muchos de nosotros ahorita estamos afectados en nuestra salud mental, porque nosotros somos parte de la naturaleza y estamos siendo excluidos de la naturaleza por estar, digamos, aislados, en cuarentena. Y ya, por lo menos acá en Perú, ya se permite salir, digamos, para actividades de recreación, digamos, tipo deporte, ¿no? No recreación, sino deporte. Entonces, yo de verdad que tuve una sensación tan maravillosa la primera vez que salí a correr con mi máscara, con mi tapaboca, y qué buenazo sentí, árboles, aire. Ya había salido a hacer compras, pero no era como esta sensación bonita de libertad que te da la naturaleza, de no hay límites, ¿no? Es que somos parte de la naturaleza. Entonces, estar encerrados, pues, no es antinatural,
¿no? Y además somos seres sociales que necesitamos mucho este contacto con el afuera. Entonces, quedarnos encerrados obviamente tiene un impacto en la salud mental y obviamente en nuestra creatividad también. Pero nuestra creatividad puede ayudarnos, salvarnos de este impacto en la salud mental, porque en la medida que somos más creativos, apostamos por la vida y empezamos a resolver las dificultades que se nos presentan, ¿no? Y las personas mayores en esta pandemia no han podido salir, ¿no? Muchos de ellos, al menos, aún están guardados en la casa. Eh, ¿Cómo podrían encontrar ellos esa creatividad? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí, sí, de verdad que es difícil, ¿no? Porque esta población mayor está especialmente sensible en esta época, ¿no? Porque o sea, todas las noticias dicen que la gente puede sobrevivir al COVID, no sé qué, pero nuestros adultos mayores hay que cuidarlos más. O sea, ellos tienen como la muerte en la cara, ¿no? Y el miedo en ellos es pues, y es real además, no es que algo que se lo inventan, o sea, es un miedo real, porque pues, Ah, nadie quiere morirse, ¿no? Eso es algo real, ¿no? Sin embargo, se pueden encontrar maneras. Yo, por ejemplo, le digo a mi papá, por aquí gozamos, gracias a la cuarentena, el cielo está despejado y hay algunos rayitos de sol de vez en cuando. Y eso que es junio, ¿ah? Que es un mes frío, claro. que hay el invierno, ¿no? Y no es típico en Lima, pero por aquí o por el distrito donde vivo, por ahí hay unos rayitos de sol. Ya. Y siempre le digo, papá, oye, date una vueltita, unas caminaditas por ahí. Pero ya con él sí estoy trabajando todo este tema de protegerse, ¿no? De empezar ya a salir, pero como vueltita a la manzana nada más, ¿no? Con el protector facial, doble protección, ¿no? Para cuidarlo y una vueltita a la manzana. Si hay mucha gente, nos guardamos, ¿no? Pero un poco para liberar el estrés de ellos. Pero ellos encuentran maneras, no hay que como subestimarlo, ¿no? Porque ellos pues, nos llevan años de ventaja, tienen la experiencia de vida, que es algo pues que se debe honrar siempre, y ellos encuentran sus maneras de pasar los días, ¿no? Mi papá juega bingo, también hace sus karaokes, ¿no? Él lee su periódico, hace sus pupiletras, llama a la familia, encuentra sus maneras de lidiar con esto, ¿no? Igual obviamente se sensibiliza porque en la familia mi hermano es médico, y entonces cuando recibimos las noticias que en Perú mueren médicos, obviamente se ponen mucho más sensibles, ¿no? Por supuesto. Pero sí, pero bueno, ellos creo que no hay que subestimarlos, encuentran sus maneras de resolver, de hacer, ¿no? Sí me daría pena a veces cuando se dejan mucho los abuelitos solos, ¿no? O sea, como que se los abandona un poco, eso sí sería un poco triste, sería Yo importante pienso como... que el estímulo de una conversación, ¿no? No solamente el estímulo de ver la televisión ¿no? El estímulo de una conversación es algo que es necesario, ¿no? Para todo. Sí, y tienen muchas ganas de hablar, Claro. muchas ganas, ¿no? Una vez mi papá me dijo, ¿por qué este virus ataca a los viejos? O sea, ¿no? Como, ¿qué tiene él con los viejos, ¿no? Pero en el fondo era un poco su angustia, su temor de muerte, ¿no? Que a mí me dio pie para escribir un artículo chiquitito, que yo no escribo normalmente, pero me conmovió tanto eso, ¿no? De por qué nosotros los viejos, o sea, además pidiendo que yo le dé la explicación, ¿no? Pero ellos tienen muchas ganas de hablar, ¿no? Y Sí, sí es cierto lo que dices, hay que estar en conversaciones con ellos, llamarlos, ¿no? Ellos van a encontrar sus formas, han pasado muchas crisis, han sobrevivido, exacto. tienen una inteligencia que es, sí, ¿no? Que ellos van a poder resolver, pero sí necesitan, como todos los seres humanos, el afecto, el amor, el saber que la familia está ahí para ellos, ¿no? Que no están solos, y sobre todo escucharlos sin juzgarlos, ¿no? Porque ellos tienen muchas ganas de expresar, de hablar cómo se sienten. Ellos no te van a decir, ¿no? Normalmente no te lo dicen, pero te Claro. expresan de otras maneras, son como los niños a veces, ¿no? Te expresan Sí, de otra es manera, ¿no? cierto. Es como, ¿por qué este virus quiere atacar a los viejos? ¿No? Es un poco, en verdad, probablemente estoy aquí cerca de la muerte y me muero de miedo, ¿no? Un poco puede ser el subtexto de esa frase, ¿no?
Claro. Entonces, si los dejamos expresarse, hablar, ¿cómo se llama? Creo que ellos van a poder liberar un poquito, ¿no? Y van a sentirse además queridos, valorados, ¿no? Porque además, por lo menos aquí, no sé si allá, en un momento llegó la noticia de que ya se empezaba a decidir a quién aceptabas en el hospital, Sí, a un joven o hacia un viejo. sí. Y Y obviamente esto incluso, igual ahí, acá también en Perú, y eso fue lo primero que me dijo mi papá, ¿no? Fíjate que está pasando esto, ¿por qué? ¿No? A mí me hacen los reclamos, no sé por qué, como si yo lo fuera a resolver, ¿no? Entonces yo, papá, sí, claro, ¿no? ¿Qué pasó? Pero tranquilizarlos, ¿no? Es algo importante también, tranquilizarlos. En el caso de nosotros tenemos un médico en la familia, entonces ya sabemos si es que pasara algo, sabemos que al primero que tenemos que llamar es a este médico, que además que es mi hermano, entonces, y que además siempre lo llama para tranquilizarlo, papá, vamos a hacer esto, si no te vamos a llevar al hospital, tranquilo, porque aquí todo el mundo dice que te llevan al hospital y no te ven más, ¿no? Entonces, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, lo cuidamos también mucho, ¿no? Que no salga, que salga por aquí a dar vueltas. Igual, como te digo, ya lo empezamos a preparar, pero ya con más protección, estos protectores faciales y esas cosas para que si en algún momento le provoque dar una vueltita a la manzana, bueno, pueda salir, pero con protección. Acá en La Molina, donde yo vivo, hay mucha población mayor también, y somos uno de los distritos que tiene menos contagios en Lima qué y la bueno. gente muy respetuosa en las distancias, y hay mucho viejito en la calle también. Entonces yo a veces le digo, mira ese señor que está ahí también, ¿no? Como para que le dé confianza a él de poder también salir bien protegido, no tendría que pasar nada. Yo estoy moviendo la computadora porque mi interruptor se salió y no me había Oh, dado cuenta y se bajó. No quiero que nos quedemos sin nada, pero prima, sigue hablando porque tengo otra pregunta y en realidad quisiera que la contestes mientras voy a conectar ok, esto. de Las acuerdo. personas que han perdido a un ser a raíz de esta pandemia y en este momento se sienten fuera, sin energía o se sienten en una encrucijada por lo mismo que han perdido a alguien que tal vez sería eh, muy importante o alguien sin que la vida, bueno, va a ser obviamente muy distinta. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué parte de ellos pueden mover para crearse, ¿no? Voy a usar esa palabra, crear una nueva vida, ¿no? Sí, qué lindo que lo menciones en el sentido de estos momentos de dificultad pueden ser un motivo para transformarse. Bueno, en primer lugar, sí hay que tener en cuenta que cuando uno pierde un ser querido, sufre, ¿no? Hay un impacto a nivel de nuestro ser que es natural, que es normal, o sea, no solo con un ser, si perdemos un trabajo, perdemos, no sé, algún objeto, una mascota, ¿no? Todo eso genera como impactos en la psique que son naturales, esperables, ¿no? Todos que hemos perdido un ser querido obviamente sabemos que nos pone en un momento muy difícil, pero que es normal. Sin embargo, o sea, no estamos acostumbrados en la sociedad a aceptar el dolor y el sufrimiento, a tolerarlo. Siempre queremos y recibimos mensajes en la sociedad, ¿no? Que hay que ser felices, que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que sí se puede y todo es antinatural, lejos de la realidad, porque eso nos genera yo que perdí un ser humano y me dicen, no llores, ya todo va a pasar, sí, tranquila, o sea, tranquila, no llores. Pero he perdido a, no sé, mi mamá, mi hermano, mi hijo, o sea, ¿cómo no voy a llorar? O sea, tengo dolor, estoy sufriendo, ¿no? Pero se nos obliga a guardar, a reprimir nuestro dolor y eso es muy dañino para la psique, es muy doloroso, porque todo el tiempo tienes que estar hacia afuera como fuerte, tienes que hacértela fuerte, además porque tienes familia también, entonces tienes que hacértela fuerte, y nada más lejano de la naturalidad de la especie como seres humanos, ¿no? Entonces, primero sí hay que respetar un poco el derecho de la persona a sentir, a sentirse triste, a pasar por un proceso de duelo, como decimos los psicólogos, hay un proceso que se llama el duelo. ¿Y qué es un proceso?
O sea, no es que de la noche a la mañana muere ayer y hoy día me tengo que sentir feliz. No es así. Y en cada uno de nosotros este proceso es distinto. Hay gente que lo niega, hay gente que lo acepta pronto, ¿no? Ahora el proceso de duelo se dificulta mucho por el contexto en el que estamos. No Exacto. podemos salir, no podemos despedirnos, no podemos hacer una ceremonia de despedida que siempre hacíamos, que era un velorio, que era un entierro. Entonces nuestro duelo se impacta, no sigue ese proceso natural para el que todos estamos preparados. Yo te decía un poco, prima, que todos estamos preparados para cualquier crisis que venga, por eso hemos sobrevivido como especie, ¿no? Exacto. Entonces, pero cuando pasa una crisis como esta, tenemos tal impacto que eso se ve entorpecido y no lo voy a poder llevar bien. Entonces, sí necesito algún tipo de ayuda, ¿no? Yo aconsejaba mucho, he estado viendo algunos grupos de personas que han perdido seres queridos por motivo del COVID, ¿no? Sí les pedía mucho a ellos que no olviden de hacer estos rituales de despedida. Esta pandemia nos está a nosotros alejando de despedirnos, de agradecer a esta persona lo valioso que fue en nuestra vida, sus contribuciones a nuestra vida, porque se va, por el caso de Perú, acá dejas a tu familiar en un hospital y luego te devuelven sus cenizas, ¿no? A ese punto hemos llegado, ¿no? Es muy fuerte, muy, muy doloroso. Entonces estas personas no, ¿cómo hacen este duelo? Se perturba, ¿no? Sí. Entonces es importante tener un espacio para despedirnos, usar nuestro ritual, poner la foto de nuestro familiar con una velita si somos creyentes, de un santito si quieren, una cruz si son creyentes o en lo que crean que ustedes pueda significar esta persona. Es como un ritual. No Igual. tiene que ser un ritual católico, puede ser el ritual que ustedes quieran, pero Claro. hacer este ritual de despedida, ¿no? De poder decirle y expresarle a esta persona lo importante que fue en la vida, agradecerle, y finalmente despedirla, ¿no? Eso permite que nuestro duelo continúe de manera natural, ¿no? Si no hay eso, no ha habido para la mente esta idea de me despedí. Entonces la mente todavía no puede cerrar, no cierra el ciclo y no puede iniciar un proceso de duelo. Para ella todavía en la fantasía, todavía está esta idea de que está vivo, y eso es lo que nos pasó. Nosotros, prima, tú sabes, vivimos esto de la violencia de los años 80, el terrorismo, y mucha gente que sus familiares la desaparecían y no podían hacer el duelo. 20 años, 30 años después empezaban a encontrar los cuerpos, y aunque sea con un pedazo de tela de su ropa, podían recién cerrar, ¿no? Esto porque para la mente, para la imaginación, todavía esta persona está viva mientras yo no vea sus huesos, mientras yo Sí. no vea, no tenga este rito de despedida para decirle adiós y que mi mente se dé cuenta que se acabó, que su Sí. vida terminó, por lo menos la vida aquí en la tierra, ¿no? Entonces, puede generar muchos problemas en las personas si no hacemos estos ritos de despedida. Felizmente tenemos el Zoom, tenemos muchas plataformas y podemos reunir a la familia, hacer alguna ceremonia, que cada uno exprese, ¿no? Lo que quiera decirle a este familiar, ¿no? Terminar con eso e iniciar tu proceso de duelo. Como les decía, es un proceso que pasa desde negación, desde rabia, hasta que poco a poco tú vas aceptando la realidad y aceptando que ahora te toca vivir ya sin esta persona. Y ahí es justo donde tú dices, ¿no? Empieza un momento de transformación tuya, porque vas a empezar una nueva vida ya sin esta persona. Y además con la esperanza de que es posible una vida sin esta persona ya, ¿no? Sobre todo si ha sido una persona en la que tú dependías mucho, eso sí genera más impacto todavía, ¿no? Pero igual es doloroso, ¿no? Entonces, sí exige un proceso, un tiempo, algunos se tardan más que otros. Algunos psiquiatras hablan de que se podría tardar hasta un año porque uno necesita pasar todas las fechas importantes del calendario ya sin esta persona, ¿no? Día del padre, día de la madre, cumpleaños, Navidad, todo. Entonces, cuando ya he pasado todo, ya puedo decir que salí de esto. Y si no sucede así, si hay llanto con la misma intensidad, pues ya esto se podría estar tornando en una depresión, en un duelo patológico, Claro. que sí necesitaría ayuda,
¿no? Entonces, mientras sí hay que entender que es un proceso natural por el que pasamos todas las personas que perdemos una persona o algo que ha sido importante para nosotros. Y por eso como es natural, hay que respetarlo. Pero no debería quedarse, digamos, 5 años, seguir llorando como si fuera ayer. Eso ya no es normal, digamos, ¿no? No es natural. Se espera que con el tiempo esto vaya disminuyendo. Por eso hay que tenernos mucha paciencia. Si tenemos ganas de llorar, pues sí, está bien, no está mal, ¿no? Porque en algunos es inestable. A veces parece que ya estás yendo bien y de repente, ¡ah!, un ataque de llanto, porque justo fue su cumpleaños, ¿no? Entonces, eso pasa, cada quien tiene su proceso, es diferente, pero la idea es que tengamos en cuenta que es natural y que después de llevar este proceso se espera que podamos vivir, no quizás como exactamente como era antes, porque ya no está esta persona, ¿no? Va a depender también del grado de importancia que tenía esta persona en tu vida, pero que es posible hacer una vida ya sin esta persona y poder encontrarle felicidad y alegría a la vida a pesar de que esta persona no está, y entender que si bien no está de manera física, está de otra manera con nosotros. Si es un familiar cercano, corre en tus venas. Si es tu padre, tu madre, corre por tus venas. O sea, tú llevas el gen de estas personas, está en tus recuerdos, está en tus consejos, está, pero de otra manera, ¿no? Y esa es la transformación que tenemos que pasar, ¿no? Aprender a vivir con él de otra manera, ¿no? Un poco va por ahí. Esa idea del ritual a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Es una forma de decir adiós y hay tantas cosas, a veces ni siquiera es solamente para una persona, ¿no? Para ciertas etapas de tu vida también deberías hacer un ritual, ¿no? Para Sí, despedir. los seres humanos somos seres de rituales, somos seres sociales, somos seres de rituales, nos cortan el pelo cuando entramos a la universidad, nos casamos y hacemos una ceremonia, el bautizo, ¿no? Incluso en las tribus, hay la ceremonia para la fiesta de los 15 años, los 18 años, la graduación. Somos seres de rituales, que son como estas ceremonias que de alguna manera estructuran nuestra psique, nuestra mente y la llevan a pasar de una etapa a otra, ¿no? Entonces necesitamos hacer estas transiciones y cuando se nos ven negadas por la crisis, pues sí pueden generar algún impacto, ¿no? O sea, naturalmente deberíamos hacerlo, porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestros recursos como seres humanos, ¿no? Pero si no los hacemos es algo antinatural, es inhumano y obviamente obstaculiza el proceso de nuestro duelo. Qué interesante todo lo que nos has contado, Veruska, y yo siempre voy a tu conocimiento, ¿no? Porque todo lo tienes tan centrado y siempre eres una ayuda no solamente para mí, para tanta gente, ¿no? Nuestra familia depende de los consejos de Veruska siempre. Lo tenemos Nunca tanto, primis. Gracias. un pequeño círculo ahí que yo creo que es necesario en cualquier familia, ¿no? De conversación y de escucharnos y a veces tan solamente de mirar y ver que estamos bien, ¿no? Que es interesante, sobre todo para nuestra familia que está por todos lados. ¿No? Sí, y que ahora estamos mucho más conectados que antes, ¿te das cuenta? ¿No? Estamos, gracias a la tecnología, súper, y además estamos como valorando esto de que no necesitamos realmente tantas cosas, ¿no? Que lo más valioso está en casa, que lo más valioso es la familia, y que a pesar de estar dispersos por el mundo, podemos estar juntos también, conectados, ¿no? Y eso es lo bonito que nos trae también como posibilidad creativa esta pandemia, ¿no? Unirnos, buscar las formas creativas de hacer karaoke, de hablar, ¿no? Entonces, es bonito eso, ¿no? De hablar de la simpleza de la vida, que probablemente no necesitemos grandes cosas, ¿no? Y que las más importantes las tenemos ya, que son la salud, el amor de la familia, y son cosas pues súper, súper importantes, ¿no? Claro, nunca en realidad el ser humano necesitaba tantas cosas. Todo ha sido a partir de cierto contrato social, ¿no? Que empiezas a elaborar tus necesidades, ¿no?
y estamos en un siglo en que nuestras necesidades son tan elaboradas que faltaba esto para desplomar todo y ver qué era lo que realmente necesitábamos, ¿no? Y Exacto, se nos crean necesidades, ¿no? Se nos crean necesidades o creamos las necesidades y a veces, no sé, salir de compras de repente es un motivo para, estoy muy angustiada y quiero desestresarme, entonces me voy de shopping y compro todo, ¿no? Y luego mi tarjeta de crédito, Dios mío, ¿no? cámbialo a mi Y cuenta. eso es, exacto, ¿no? Y estamos haciendo algo que es ir en contra de nuestra salud mental, porque en vez de enfrentar nuestro estrés, en vez de empezar a enfrentar nuestros miedos, pues es más fácil irme de compra, fácil entre comillas, ¿no? Irme de compras y con eso se me baja la angustia y sí, pero es temporal. Claro, Luego esa angustia aparece, ese estrés aparece y lo que tienes que hacer es realmente sentarte y hablar contigo mismo, ¿no? Y la cuarentena nos ofrece este espacio, ¿ok? Es lockdowns, estás aquí encerrado, necesitas inevitablemente ponerte en contacto contigo, ¿no? Hablar con tus emociones, hablar con tus procesos creativos, tus proyectos, tus planes, tus metas, con tu familia, o sea, es como nos fuerza a estar de manera introspectiva con nosotros mismos, con nuestra familia, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? Y ojalá pues que más personas estén más convencidas de esto, ¿no? Yo por lo menos en la experiencia, cada vez más personas me piden referencias, psicólogos, centros de psicología, ¿no? Y yo digo, wow, hay mucho más conciencia, hay gente que quiere como, ¿no? Ponerse en contacto ya, hacerse cargo de su salud mental y empezar a trabajar cosas, tomar decisiones, qué sé yo, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Eso es bonito, se está revalorando también la salud mental. hay que romper ese tabú, ¿no? De pensar que tú necesitas un psicólogo porque tienes una inestabilidad que raya en la locura. No, en realidad el ser humano promedio necesita conversar con alguien y qué mejor que conversar con un profesional, ¿no? Que puede Sí, detectar muchas cosas. exactamente, yo misma tengo mi psicóloga, que es mi analista, que además yo la quiero un montón, ¿no? Y sí, o sea, como tú dices, hay que quitarnos ese estigma, este prejuicio, ¿no? Y yo, como te digo, yo misma siendo psicóloga y siendo terapeuta también, tengo mi propia psicóloga porque yo necesito estar bien para mis pacientes. Exacto. Bien no entiéndase por perfección, porque también soy un ser imperfecto, lleno de defectos, Todos. digamos, como todos, porque soy humana y creo que el bienestar no tiene que ver con un mundo de felicidad perfecto, sino que poder lidiar con los problemas a pesar de la adversidad, ¿no? A pesar de que la cosa es fea y difícil, yo le puedo encontrar un gusto a esto y continuar con mi vida sin pensar que esto es una catástrofe y que todos vamos a morir o que me quiero morir, ¿no? Claro. Entonces, hay que desterrar estas ideas de bienestar perfecto, hay que desterrar muchos mitos en relación a los psicólogos que solo son para los locos o Ujú. los que tienen problemas extremos. Y no es así, como tú dices y lo has dicho de manera muy linda, esta necesidad de conversar es una necesidad de todo ser humano porque somos seres sociales, ¿no? Y sobre todo esta necesidad de expresar, en el momento que uno expresa cómo se siente, en un espacio donde no es juzgado, donde no es criticado, ¿no? Entonces, wow, qué tal liberación viene para uno. Y ahí empieza su crecimiento, su desarrollo, porque empieza a entender su vida, empieza a hacer un análisis de su vida y empieza a tomar mejores decisiones, pero ya sin la carga y el peso de los traumas, de las emociones reprimidas, ¿no? De los pesos que llevamos en la vida. Entonces, un proceso terapéutico es un proceso recomendable para cualquiera, ¿no? Y es muy, muy saludable, ¿no? Igual, sí, sigo pensando que probablemente hay personas que puedan lidiar con la vida y bien, y está muy bien porque estamos equipados para, pero si en algún momento alguien siente que no puede solo, pues pedir ayuda no está mal, es parte de nuestra humanidad también. No podemos con todo, no podemos controlarlo todo, y este virus nos ha puesto justamente nuestra mortalidad en la cara, esta idea de que no podemos controlar, que creíamos falsamente que podíamos controlarlo todo es falso, ¿no? Porque no controlamos nada, no sabemos cuándo se acabará esto. Entonces, como que nos pone en nuestro lugar de seres humanos, imperfectos, ¿no? Y nos cuadra un poquito y nos hace reflexionar sobre estas cosas que antes creíamos que son ilusiones, ¿no? Creer que somos Claro. inmortales, que nunca nos vamos a morir,
y vivimos viviendo como si nunca nos fuéramos a morir, o sea, cosa más alejada de la realidad, ¿no? Y que podemos controlarlo todo, que lo podemos todo lejos de la realidad, ¿no? Lejos de la realidad. Ay, querida Verusca, muchísimas gracias. Yo sé que tú tienes una consulta después, si no te tendría Sí, hablando un poco más. tengo consultorio, sí. Y Tengo, tienes consultorio, ¿no es cierto? sí, Pero tú tienes tu consultorio allá en Lima, ¿no es cierto? sí, y ahora estoy atendiendo solo online porque no No, podemos aquí salir hasta el 30 de junio, esperemos, no sabemos, ¿no? Ahora no sabemos nada. Pero sí, sí hay mucha demanda también, estoy también en voluntariado para atender a personas que están un poco ansiosas también. Y bueno, en el trabajo que tengo, que es una organización sin fines de lucro, también estoy brindando apoyo psicológico a las personas que han tenido COVID, que tienen pacientes, familiar que ha muerto, ¿no? Mucha gente ansiosa, porque ahora, por ejemplo, ya se están abriendo los protocolos para que las empresas empiecen a operar y la gente ya no quiere salir porque tiene miedo a contagiarse y llevar el virus. Entonces, también estamos trabajando en eso para ir preparándonos, porque ya te digo, o sea, vamos a tener que empezar a convivir con este virus. No sabemos cuándo se va a acabar, ¿no? es Entonces el miedo tenemos que que... tenemos todos, ¿no? Ahorita, bueno, aquí ya se abrió, Nueva York ya se abrió, estamos en la primera fase. A mí me toca entrar en la segunda fase, que es el trabajo que yo tengo de real estate. Real estate. Es es un miedo porque, ¿y qué pasa si en la casa en la que yo entro algo sucedió? ¿O qué pasa si la persona con la que yo hablo me puede enfermar, ¿no? Y bueno, yo sé que no soy la única, hay muchas otras profesiones que están lidiando con lo mismo, ¿no? Y es un estrés. Es un estrés y estamos justo en eso trabajando. Bueno, ahí simplemente decir, hay que hacer las paces con el coronavirus, o sea, porque no sabemos eh, cuándo se va a acabar y además hay que tener un panorama real de cifras, ¿no? O sea, es cierto que no es, a pesar de que tú estás en una zona donde ha habido muchas muertes, y acá en Perú también, ya creo que vamos por 200.000, igual que Italia. Italia nunca hizo cuarentena, creo que recién al final hizo cuarentena y nosotros hemos hecho cuarentena a los 10 días. Mira, ¿no? Lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, bueno, ahí se mezclan otras cosas que también podría dar para otro Zoom, seguir conversando sobre nosotros los peruanos, ¿no? Pero sí es importante que nos preparemos mental y físicamente para la salida, ¿no? Mentalmente estando tranquilos, relajándonos, meditando, respirando, para poder bajar esos niveles de ansiedad que no son buenos y que bajan nuestras defensas. O sea, cuando nos ponemos ansiosos, nuestras defensas bajan, ¿no? Y entonces, si viniera Claro. el virus, no nos va a defender como debe, ¿no? Es cierto que hay un 80% de personas que, digamos, no presentan síntomas o que no se contagian. Nosotros somos 33 millones de habitantes y vamos en 100.000, creo, o 200.000 contagiados, ¿no? Entonces es un porcentaje bajísimo todavía. Entonces hay que mirar la realidad como es, no es que sea un virus que ya salgo y me decía mi mamá la otra vez, sí, me ha pasado un WhatsApp que dice que el que sale a la calle ya se contagió, ¿no? Digo, no es tanto así, porque si en la calle no hay nadie, nadie te va a contagiar, ¿no? Entonces, pero miren estas ideas que circulan y que obviamente nos hace tener pavor, más aún nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces Claro. hay que, en miedo nunca podemos tomar decisiones y nunca vemos la realidad como es. Hay que mirar la realidad como es. Hay 3 reglas de oro, que es la distancia social, el cubrirte, ¿no? La cara y lavarte las manos. Son cosas que tenemos que hacer. Y yo pienso que si hacemos eso, o sea, si tomamos buenas decisiones, si hay colas, hay aglomeraciones, bueno, me regreso y no estoy, ¿no? Pero si aún así, haciendo todo esto, ¿cómo se llama el virus? Bueno, entra, viene, qué sé yo. Entonces, que nos encuentre fuertes, pues, ¿no? Que Claro. nos encuentre fuertes, con un buen sistema inmunológico, con controlado el estrés, buena alimentación, buena hidratación, ¿no? Buenas relaciones familiares, etcétera, ¿no? Creo que podemos hacer todavía algo si es que este virus llegara con nosotros, ¿no? Y está con nosotros. Entonces hay que ya ir preparándonos de a poquitos, pero haciéndonos la idea de que hay que convivir con esto y hay que convivir respetando los protocolos, ¿no? Protegiéndonos, cuidando, con un pequeño nivel de miedo que nos ayuda justamente a cuidarnos, a protegernos, de que no nos pueda pasar nada ni a nosotros ni a los seres queridos, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias por tu tiempo otra vez y bueno, espero
como le digo a todo el mundo, que se repita, ¿no? Que se Pero repita. en una forma un Encantada. poquito más, que ya no estemos en pandemia, que todo esté tranquilo, que transmitamos Ojalá. desde otro país. Siempre hay varias formas de hacerlo, Ojalá. ¿no? Ojalá, encantadísima de haber estado contigo, me he sentido súper cómoda, siempre es bueno conversar contigo también, Primi, sabes que te admiro mucho, te quiero Igual, no, mucho y bueno, es mutuo. dispuesta aquí para cuando quieras invitarme a otro de tus programas, alguna otra inquietud, cuenta conmigo, y nada, te mando un abrazo grande a la distancia Saludos para y mis nada, tíos, te cuidas ¿no? mucho, te quiero mucho y nada, sí te tengo que dejar ahora. Gracias, Chao. Y gracias a tu público también. Chao a tu público. Gracias. Chao. gracias, Vero. Chao. Vamos con un poco de música.